Yo para imaginarme los 4.500 millones de años, pienso en sueldos de jugadores de fútbol, ¿no? Porque es la única cosa que... Son cifras tan grandes que no hay forma de que la imaginación humana consiga echarlas, ¿no? 4.500 millones de años, ¿cuánto? ¿1 millón de años? Mira, 100.000 años, un montón. 1 millón de años, 10 veces un montón. 4.500 millones de años, te pierdes, ¿no? Entonces, se ha clasificado, estos son etapas geológicas de la Tierra, ¿no? Se ha clasificado en eones, que son etapas de la Tierra marcadas por alguna... El cambio entre ellas está fijado por algún hecho relevante a nivel planetario, ¿no? El eón adense, que es el primero, el nombre es muy explícito. Los que saben un poco de mitología, Hades, ¿quién es? Bueno, el Hades es el infierno, ¿no? Griego. Entonces, eón adense significa que la Tierra era un auténtico infierno. Temperaturas de 6.000 grados, ausencia de atmósfera, ausencia de vida, planeta completamente convulsionado. Ahí se formó la Luna, por ejemplo, con el impacto de un meteorito. Bueno, se empezó, digamos que fue una etapa de varios millones de años, incluso miles de millones de años, un montón, en que la Tierra era eso, ¿no? Puro fuego, volcanes, y ahí se empezó a emitir CO2 a la atmósfera, ¿no? El eón arqueozoico sería, arqueo es antiguo, zoico es vida, la primera vida, ¿no? La vida más primitiva se inició hace 3 millones y pico de años. Luego vino el proterozoico, que ya es vida un poco más desarrollada a partir de 2.500 millones de años hasta 630 millones de años, y si no, el fanerozoico, acá está, que es el último, ¿sí? En realidad, cuanto más antiguo, menos sabemos, ¿no? Lógicamente, de este se sabe mucho más cómo era el clima o cómo han sido las variaciones climáticas acá que en todas estas épocas, ¿no? Pero hay cosas importantes que se han ido dando y que han provocado alteraciones climáticas. Durante este eón se formó la primera y segunda Pangea. Todos sabemos lo que es la Pangea, ¿no? Es cuando todos los continentes estaban juntos. Ahora, yo al menos pensaba siempre que había habido una Pangea, ¿no? Que se juntaron y luego se dividieron y ya está. Pues no. Ahí, en esos millones de años, se formó una Pangea, o sea, se juntaron todos, se dividió todo, se volvió a juntar todo. Imagínense las escalas de tiempo que estamos hablando. Entonces, ha pasado miles de millones de cosas por ahí en medio también, ¿ya? La tercera Pangea se formó ya en este último, y nosotros ahora somos el resultado de la división de la tercera Pangea, que no, lógicamente se volverá a unir dentro de unos millones de años. Sé que es un poco perturbante pensar en tantos millones de años y puedes pensar que es irrelevante, pero han sucedido cosas importantes para entender el clima actual, ¿no? Esas Pangeas, cuando teníamos una gran concentración de masas continental, sobre todo si estaban cerca de los polos, favorecían la formación de hielos y enfriamiento de la Tierra. La distribución de los continentes también influye en el clima del planeta. Por lo tanto, el hecho de que tengamos mares entre los continentes ayuda a suavizar el clima, ¿sí? Ahí apareció el oxígeno, que fue el primer episodio de contaminación del planeta, el oxígeno. Antes no había oxígeno, empezó a aparecer oxígeno en la atmósfera y cualquier elemento de ahí se oxidaba y era un elemento completamente extraño. Estaba en un porcentaje del 18%, ahora está en 20-21%. Empezaron a aparecer gases de efecto invernadero y surgió la primera glaciación hace 2.3 millones de años, la primera que se sepa. Y luego hubo 3 más. En el fanerozoico, o la tercera, hubo varias fluctuaciones climáticas, glaciaciones y periodos cálidos. Los periodos cálidos se les llama interglaciares. Entonces ahí se pasó también de periodos de tiempo muy fríos a periodos de tiempo cálidos, incluso mucho más cálidos que ahora. En el Carbonífero, que es hace 300 millones de años, se llama Carbonífero porque ahí se generó el carbón. El carbón que se ha quemado en estos últimos 100 años se generó hace 300 millones de años en esa etapa.
y el clima era mucho más cálido que el actual. Mucho más cálido que el actual, lo que favoreció crecimiento vegetal impresionante, con árboles enormes que terminaron fijando ese CO2, reduciendo el CO2 y convirtiéndolo en los depósitos de hidrocarburos que usamos hoy en día. Una de las glaciaciones de esa época cubría el Sáhara completamente de hielo, para que se hagan una idea de lo que era, y aparecieron las primeras plantas. Un hecho importante. Bueno, este es el esquema más o menos de la línea de tiempo, no vamos a entrar. Estamos hablando de cosas muy grandes, periodos de tiempo muy grandes, pero quiero que sepan que han pasado ya varios ciclos, ¿no? En el Cuaternario, que es la zona ya acercándonos un poquito más a nosotros, tenemos todo eso que les hablé, ¿no? El bipedismo de los humanos, que empezó más o menos hacia los 3 millones de años atrás, en el cambio de un clima que se volvió más seco y que permitió la formación de sabanas y el hecho de que nos mudáramos hacia esos nuevos ambientes. La última glaciación grande fue desde hace 115.000 años hasta hace 22.000 años. Esto ya es reciente, ¿ya? Acá sí ya nos empezamos a ubicar más o menos donde estamos ahora. Pero es que esa última gran glaciación todavía tuvo, acá se empezó a calentar, pero tuvo 2 eventos fríos después de estos. El último de ellos, que es el Dryas antiguo, terminó hace 18.000 años. Perdón, 12.000 años. O sea, hace 12.000 años terminó el último avance glacial, la última gran glaciación que había en la Tierra. Y justo hace 10.000 años se inicia el Holoceno, que es ya la época en la que los humanos, con unas temperaturas más favorables ya después de esas superglaciaciones en las que vivíamos, básicamente sobrevivíamos como un organismo ya al límite siempre de la extinción, salimos ya y empezamos a poblar el planeta. Pudimos expandirnos por todo el planeta. A partir del 10.000, bueno, de esa época más o menos, se habla del poblamiento de América, etcétera, etcétera. Desde entonces ha habido alternancia de eventos cálidos y fríos, ¿no? Que han provocado cambios en las sociedades. Esta es una curva de la temperatura en el casquete glaciar de Groenlandia. Fíjense cómo se llama Groenlandia. Greenland. Ya. Sí. Tierra verde. ¿Por qué se le llama tierra verde a un casquete glaciar? Porque los vikingos en esa época lo descubrieron y era verde. Exacto. ¿Y por qué era verde? Porque lo descubrieron en el óptimo medieval, Exacto. que fue una época cálida. Como esos ejemplos de los vikingos hay varios ejemplos, ¿no? Por lo tanto, intentemos siempre contextualizarlo. Hay que ser alarmistas por todo el tema del CO2, pero hay que saber también que las sociedades han podido vivir con cambios de temperaturas mucho iguales o incluso un poquito más altas que ahora, y con temperaturas mucho más bajas como las que se dieron. Este sería el óptimo medieval, estos 1.000 años hacia atrás, más o menos. Acá hay el otro calentamiento que hubo en época romana, más o menos. 2.000 años antes del presente, más o menos, edad de Cristo, por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Y luego hubo toda esta parte de acá. Estos son los años entre el 1300, 1400, creo, 1400 hasta el 1800, más o menos. Esto de acá, este descenso de temperaturas, se le llama la pequeña edad del hielo. ¿Sí? O el mínimo de Maunder. Bueno, tiene un mínimo acá que es el mínimo de Maunder y el mínimo de Dalton. Pero toda esta época se llama la pequeña edad del hielo. Digamos que estos fines de... Esto sería el siglo XX, o fines del XIX, ¿ya? Estaríamos acá. Ahora, lógicamente, he puesto la flechita por ahí, pero este calentamiento fuerte que hemos tenido en nada, que eso ha sido un pico fuerte, fíjense que los calentamientos también se dan muy bruscamente, no es solo el nuestro. Acá no había ningún efecto del CO2 humano, porque acá no había industrialización, no había nada. Y hubo un calentamiento muy intenso y muy rápido. Pero el que estamos teniendo ahora, que también es muy fuerte y muy rápido, se frenó justamente entre 1940 y 1970, es decir, época de Segunda Guerra Mundial hasta fines de los 70. Y algunos científicos, ahora lo vemos ya y pensamos, uy, qué exagerados.
decían que estábamos iniciando un nuevo periodo glacial en los 70, por los datos. Porque así como ahora estamos viendo que se incrementa, ellos lo que vieron fue una cosa así. Entonces dijeron, uy, ha empezado a bajar, vamos a entrar a una época glacial. Por lo tanto, siempre hay que tomarnos las cosas con calma y con contexto. Y hay que ir evaluándolo porque el clima puede... Fíjense acá en estos picos, ¿no? Estamos acá, subió, acá bajó, esto quizás son 80 años o 100 años. Uno que está acá y empieza a bajar, dice, uy, vamos a tener cada vez inviernos más fríos o veranos más fríos. ¡Pum! Volvió a subir, ¿no? Entonces pueden haber muchas fluctuaciones. Una pregunta, antes que se me escape. O sea, a lo largo del tiempo siempre ha habido estas fluctuaciones, ¿no? Y los orígenes han sido, entiendo, por la magnitud de los cambios globales naturales, ¿no? Entonces, yo quería saber, ahorita mucho se habla de la antropogénesis de la actual alteración, o sea, que es originada por el ser humano. Ya. Suponiendo que llegamos a los mismos picos o que ya estamos más o menos por los mismos picos, o sea, ¿cuál sería la diferencia sustancial que podría generar preocupación a nosotros, ¿no? Respecto de la comparación con los otros periodos? O sea, esa de acá tiene daños muy graves que, o sea, eso es lo que me quisiera saber. Porque justo lo que hablamos antes era el CO2, ¿no? Sabemos qué efecto tiene el CO2 en la temperatura del planeta. Sabemos que si estamos liberando gases de efecto invernadero, sabemos que se va a calentar el planeta. Es algo que ya está probado. Eso está recontraprobado. No hay nada que lo pueda negar. Y sabemos también que estamos liberando cantidades enormes de CO2. Entonces, la diferencia está, una, en el ritmo de ese calentamiento, que puede ser mucho más bestia que este. Este ya es fuerte, ¿eh? Pero podríamos tener una curva con mucha más pendiente. Y ese cambio brusco podría generar cosas un poco perturbantes para la sociedad. Y la persistencia de ese calentamiento. Porque si esos gases de efecto invernadero van a persistir durante muchos años, rompe el promedio. Exacto. Rompe los ciclos naturales de subidas y bajadas, porque lo estamos alterando y lo que vamos a producir seguramente es una subida, lo que se teme que se produzca es una subida mucho más pronunciada. Ahora, como dicen, cuanto más grande es la subida, más grande será la caída también, ¿no? De repente, después de ese rebote, hay un colapso climático y se mete un bajón que nos deja secos a todos. Ahora estamos hablando de escalas de años, pues mira, entre 100 años. 100, 200, 300... Ahora ya hemos bajado la escala acá, ¿eh? También las magnitudes son diferentes, ¿no? Y una pregunta, ¿se ha estudiado, por ejemplo, en esta última escala del 1118, no sé? Sí. La última esta, ¿cuál fue lo que provocó que vaya del pico bajo, desde la parte más baja hasta el pico más alto? Sí, hay diversos factores naturales que pueden causar variaciones. Que no fue el CO2. Una que descubrió un astrónomo que fue Milankovic, creo, debe ser yugoslavo. Él estableció los ciclos de Milankovic, que era relacionó los periodos glaciares, interglaciares, no estos de corta duración, sino los grandes periodos, con fluctuaciones de, no me acuerdo si del eje de la Tierra o el número de manchas solares. Hay una cierta relación. El valor de la radiación en el tope de la atmósfera, o sea, el volumen de radiación solar que nos llega arriba de toda la atmósfera, es prácticamente constante. Ahí no va. Los científicos han intentado pensar, bueno, a lo mejor si llega más radiación del Sol, se calienta más. Eso es lógico, ¿no? Si llega menos, se enfría. Pero es que es constante. Lo que no es constante son estas explosiones solares. Y cuando se hace, que tienen unos ciclos más o menos de 11 años. Entonces se ha analizado y hay una cierta variabilidad, o sea, hay una cierta correlación entre esas variaciones de los ciclos solares y las variaciones de temperatura. Por lo tanto, y es lo lógico pensarlo, si nuestra fuente es el Sol, mucha de la influencia natural está vinculada a alteraciones en las emisiones solares. Eso podría ser. Sí. Esa es la parte
más... Ahora, no lo explica todo, porque como hemos visto, el Sol, digamos que es el motor del sistema, pero dentro de ese sistema los diferentes componentes van a reaccionar de formas diferentes, con feedbacks positivos, feedbacks negativos, etc. Por ejemplo, depende de la configuración de cómo están los continentes, depende de las corrientes marinas, cómo están. El enfriamiento no es igual en un sitio y en el otro. Esto está hecho en Groenlandia, pero de repente en otro lado el máximo no se dio ahí, sino que se dio más allá, o no hubo tanto calentamiento, hubo menos. Es muy variable el planeta, pero son tendencias que siempre hay que buscarlas a gran escala para no entrar en menudencias, ¿no? Porque a veces estas pequeñas alteraciones pueden ser factores locales. De todas formas hay dos mínimos, el mínimo de Maunder y el mínimo de Dalton, que se dieron, el último mínimo de la pequeña edad del hielo se dio a inicios de 1800. En esa época el río Támesis en Londres se congelaba y se hacían los mercados, se hacían encima del río, estaba congelado, podían pasear la gente por encima del río. Ahora es impensable que se congele el río. Y probablemente los glaciares estaban mucho más avanzados que ahora. Hay depósitos frontales de los glaciares acá en los Andes asociados a esa pequeña edad del hielo. Avanzaron los hielos en todo el planeta, cambiaron las condiciones climáticas, probablemente más precipitaciones o menos, habría que analizarlo, y la temperatura en general descendió. ¿Cuál es uno de los problemas cuando se habla de cambio climático también? Perdón, que justo en 1850 se inician las medidas instrumentales a nivel mundial, es decir, con termómetro voy y mido la temperatura. Entonces muchas veces el inicio de nuestro punto de referencia inicial es 1850, 1900, que es justamente un periodo particularmente frío. Entonces, si nuestra referencia inicial está muy abajo, el calentamiento que vemos ahora respecto a esa línea base es muy grande. Pero, ojo que veníamos de toda esta etapa histórica de hace poco, que se le llamó Pequeña Edad del Hielo. Por algo se le llamó Pequeña Edad del Hielo, porque fue una época muy fría. Entonces, este calentamiento que se inició antes de la revolución industrial ya se empezó a calentar. O sea, no hubo efecto de gases invernadero humanos. Después se ha disparado, sí es cierto. Pero esa comparación hay que hacerla teniendo en cuenta que estamos tomando un punto de partida muy bajo. Es como si comparáramos este de acá, ¿no? Querer explicar el promedio de esta serie con esta diferencia de acá, o sea, hay mucha variación. Entonces hay que compararse con, podríamos hacer un promedio de los últimos 2000 años, por decir algo, y sería el promedio me sale por acá, en menos 31, y ahora estoy en menos 32, por decir algo, o en menos 30, que son negativos, Estoy más caliente, un grado más caliente, pero no compararme con acá y decir, uy, es que en los últimos 100 años nos hemos calentado 2,5 grados. Sí, bueno, pero ojo, que veníamos de acá. Lo importante sería compararnos. El promedio de los 2000 años, de los últimos 2000 años, han sido 31 grados bajo cero. Ahora estamos en 30.5. Estamos medio grado por encima del promedio de los últimos 2000 años. Sí, estamos calientes, pero no estamos súper calientes tampoco. Ahora, eso que hemos visto, fíjense que es, acá tenemos la escala temporal, ¿ya? De 1500 hasta el 2007. Acá está el mínimo de la pequeña edad del hielo y acá las temperaturas actuales. Si ven, el pico es brutal y a partir ya de mediados del siglo XX prácticamente es vertical la crecida, ¿no? Y esto es el efecto del CO2 humano. Hasta acá te atraco que puede ser variabilidad natural, pero esto ya es un crecimiento brutal en nada. Y esta grafiquita, que son 1500 a 2000, son 500 años, se incluye dentro de esto. Estos son 100.000 años cada corte, ¿ya? O sea, hay miles de variaciones de estas dentro de cada 100.000 años, ¿sí? Estos son los periodos interglaciares y periodos glaciares. Interglaciar y glaciar. Interglaciar y glaciar. Son las últimas 4 grandes glaciaciones, ¿sí? Nosotros ahora estamos acá.
Claro, si siguen comportando Fíjense, cíclico, hace el anterior periodo antes de la última glaciación, estábamos acá, de temperatura. Por lo tanto, el planeta sin nosotros sube más de temperatura también Claro. de lo que estamos ahora. Por elementos externos. Sí, por elementos naturales. Bueno, naturales en general. Aceleramos el proceso. Las concentraciones de dióxido de carbono, fíjense que van en paralelo a los incrementos de temperatura. Ahora, acá también hay una cosa que hay que mencionar que es como el huevo y la gallina. ¿Qué es primero, el calentamiento o el incremento de CO2? ¿O se produce un incremento de CO2 porque hay un calentamiento o Se retroalimenta. hay un incremento de CO2 y eso calienta? Exacto, es una mezcla de las dos. Lo que sí está claro es que cuanto más caliente, más CO2 va a haber en la atmósfera. Siempre coincide. Y Eso es cuanto lo que más yo le frío, pregunté hace un rato. menos CO2. O sea, el CO2 está presente en todos. Sí, y influye en las temperaturas altas. Pero Y si no seguimos emitiendo este CO2, que teóricamente no debería estar en la atmósfera, porque se acumuló en el subsuelo, ahí a 800.000 metros debajo de tierra, por algo, Sí, y lo liberamos así, vamos a hacer que lo que cambie acá es que en vez de emitir esto, ahora estamos acá, mira. claro. Ahora ya estamos acá. Estamos emitiendo mucho más, o sea, hay mucha más concentración de CO2. Y eso es lo que puede hacer que la temperatura suba un montón. Acá tenemos una definición de efecto invernadero, de calentamiento global. Fíjense cómo es la definición. Incremento del promedio de temperatura de la atmósfera terrestre, de toda, que puede ocasionar cambios en el clima global. Ahora, esa temperatura promedio, ¿en base a qué la estamos calculando? ¿Cuál es el periodo de referencia? Siglo XX, últimos 1000 años. Entonces, como ven, hay fluctuaciones ahí, ¿sí? No es lo que hemos dicho siempre, el clima es algo variable que está en constante cambio, ¿no? Y ahí tenemos la variabilidad climática, ¿sí? En realidad son conceptos que ya hemos visto. Acá hay otra vez el del efecto invernadero, que ya lo tienen claro. Eso es lo que hablábamos. Es un fenómeno global que afecta a todo el planeta, pero con efectos locales. Acá, por ejemplo, son los escenarios que veíamos para el 2081-2100. Incremento de la precipitación en el Polo Norte, por ejemplo, o en la Antártida. ¿Qué va a provocar eso? Piensen en feedbacks otra vez. Si llueve más, en la Antártida prácticamente no llueve alguna vez, pero en realidad esto es nieve. Que si estoy acumulando más nieve aquí, voy a acumular más hielo ahí, va a incrementarse la masa glaciar ahí, supuestamente. Entonces, ese mismo calentamiento lo que produce tarde o temprano es factores que favorecen un enfriamiento. ¿Sí? Acá en la zona ecuatorial, la zona de convergencia intertropical, supuestamente va a llover más. Incluso en la costa de Perú probablemente podría llover un poco más. Esta es la variación de la temperatura, se va a incrementar en prácticamente todo el planeta. Las zonas donde hay menor calentamiento son acá, precisamente por la influencia de la corriente de Humboldt, y esta de acá que es la zona de descarga de los hielos árticos y de la corriente del Labrador. ¿Qué provoca el cambio climático? Ahí lo tenemos, ¿no? Cambios en el nivel de los océanos, derretimiento glaciar, eventos extremos. Este es uno de los más importantes y que a veces se confunden los medios de comunicación. Por ejemplo, en el libro hablan del Katrina, el huracán que afectó Nueva Orleans, ¿se acuerdan? Sí. Ese evento meteorológico, un huracán es un evento meteorológico, fue extremo, pero no fue el huracán más grande que se haya registrado nunca. Lo que pasó es que, ¿qué pasó? Que afectó una zona como Nueva Orleans, que es una ciudad bajo el nivel del mar, con unos diques que llevaban siglos sin mantenimiento, se los cargó y la inundó. Y ese desastre fue vendido en los medios de comunicación como un efecto del cambio climático. Por un lado, nos conviene para los que queremos pero no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Eso no es producto del cambio climático.
¿sí? Entonces los eventos extremos, si bien lo más probable es que se intensifiquen, lluvias fuertes, huracanes fuertes, etc., fenómenos del niño más intensos, hay que ir con cuidado, porque también existen sin efecto del calentamiento global ni sin efecto de los hombres, siempre han habido eventos extremos. Y la otra cosa importante es la memoria, que ahora sí lo voy a ligar con una cosa que les voy a dar después. La memoria humana es muy débil, por eso tenemos estos bichos, para que nos ayuden un poco. Porque nuestra memoria en realidad es débil y la colectiva todavía es más débil. Entonces cuando muchas veces escuchas el discurso de uy, es que cuando en la sierra, cuando yo era chibolo, llovía más o llovía menos, me acuerdo que antes nevaba y ahora ya no nieva, ¿no? Se usan como referencias al cambio climático. Ahora, el ser humano en realidad se acuerda de esa nevada excepcional que hubo cuando él era niño. No es que nevara todos los días. De lo que pasa todos los días no te acuerdas. Te acuerdas de los hechos excepcionales. Una nevada puede darse en el altiplano, ahora se ha dado una. Y no puede no volver a darse hasta dentro de 30 años. O puede darse dentro de 2. Pero son hechos excepcionales que asimilamos nosotros como si, ay, antes nevaba más, ¿no? Pero es preferible no fiarse tanto, en general, de las apreciaciones o de la memoria de la gente, que a veces puede estar direccionada a esos eventos extremos que le marcaron, ¿no? Cuando era pequeño, de repente. Y no tanto a lo que pasa porque el clima no está hecho de esos eventos extremos, está hecho de todos los eventos pequeñitos que hay en medio. De esos 50.000 millones de eventos pequeñitos de cada día, ahí sacas el promedio. No porque hubiera llovido fuerte hace 20 años significa que ahora llueva menos que hace 20 años. Yo tengo que sumar todos los días y hacer un promedio para saber si la tendencia era que disminuía la lluvia o se incrementa. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución, tanto en medios de comunicación como en las personas, esas apreciaciones que hacen. Acá la típica de Lima es que antes el sol no quemaba. Íbamos a la playa y podíamos estar sin bloqueador y nadie se quemaba. ¿Sí o no? ¿No la han escuchado esa? Y ahora sales 5 minutos y ya estás... Cáncer o qué. No, pero es que más que el sol ahora... ¿Es verdad? ¿No es verdad? De repente no iban a las 2 de la tarde porque a esa hora estaban comiendo. Iban a las 9 o las 10 de la mañana. Había otro cambio, o sea, otros horarios en los que el sol no es tan intenso, por ejemplo. No sé. Esta foto de derretimiento de glaciares, ¿ya? Aquí vemos los casquetes, pero este glaciar es el del Surcón, que está en Lima. Esto es Lima, departamento de Lima, existe. Y una personita acá es como esta piedrita, ¿ya? Para que se hagan una idea. ¿Sí? Pero existe, ¿ya? El glaciar en Lima existe. Surcón. Y hay varios, igual que este o más grandes ahí. Como les digo, acá somos de este tamaño, ¿ya? Para que se hagan una idea. Es enorme. Y esto sigue por acá y sube por la montaña, etc. Este glaciar, ahora vamos a empezar a medir, a monitorear un poco estos glaciares de la cordillera central, porque todo este hielo baja para Lima. Por suerte, ven, tenemos un buen colchoncito todavía, o sea, va bien ser alarmistas con los medios para decirles, uy, estamos bien fregados, pero acá hay agua para rato, ¿sí? Ahora, el consumo de Lima también es bárbaro, pero bueno, digamos que no dependemos solo de un pequeño glaciar ya como de San Andrés del Piojico, que a veces dicen, no, mira, contigo ya no hay hielo, ya estamos fritos. Hay un buen glaciar y justo después de él hay una represa, que es la represa de Ibrahim, que es una de las más grandes de la cuenca del Rímac. Por lo tanto, esa agua está ahí. Si no es almacenada en forma de hielo, es en la represa. Estas son las evidencias del cambio climático, ¿no? El retroceso de los glaciares, muy evidente desde los 70. Acuérdense que entre el 40 y el 70 hubo periodo frío, por lo tanto es lógico que entre el 70 y ahora parezca que se ha derretido mucho. Pero ya se derritieron también antes de los 40. Estos cambios en la salinidad de los océanos, incremento del nivel del mar. También, lógicamente, en un periodo frío como el que tuvimos acá, el mar también
bajo de nivel. Por lo tanto, todo incremento que veamos ahora respecto a estos años de acá, también hay que ponerlo en contexto, ¿sí? Pero sí hay un incremento. ¿Y qué provoca? Bueno, fenómenos naturales con potencial de ocasionar daños. Uno de los problemas también del cambio climático, que a mí me preocupa más, no es el incremento de los peligros meteorológicos o hidrometeorológicos, etc., sino el incremento de la vulnerabilidad. O sea, somos un planeta cada vez más poblado, el impacto de cualquier fenómeno meteorológico fuerte genera pérdidas cada vez mayores, porque cada vez los bienes que tenemos son más grandes y más costosos, por lo tanto cualquier impacto siempre va a ser más fuerte ahora que antes, ¿no? Por lo tanto hay que trabajar mucho en reducción de vulnerabilidad. Pérdida de biodiversidad, menor rendimiento de cultivos, bueno, ¿no? Todos los efectos negativos. Estas son las tendencias desde el 79 hasta el 2006, incremento, fíjense que es 0.05 y 0.15, o sea, 0.1 grados, es este colorcito de acá, y lo máximo sería 0.75, no llega al grado, pero sí hay incrementos importantes, ¿no? Y fíjense acá, justamente lo contrario, ¿no? Humboldt, de hecho nosotros estamos en un sitio particularmente peculiar, Perú, entre Amazonía y esto, acá estamos en un sitio particularmente difícil también de hacer un pronóstico para Perú, ¿no? Bueno, acá tenemos unas cuantas conclusiones de todo lo que hemos estado hablando hoy. ¿Sí? Un sistema muy complejo, muy difícil de pronosticar la evolución. Se pronostica utilizando modelos climáticos, que lo que hacen es simular mediante ecuaciones matemáticas esas relaciones que hay entre los diferentes componentes del sistema climático. Yo te doy más calor, tú me das menos, tal, le quito de acá, le quito de allá. Y le ponen un input de CO2. Dicen, ya, con esta cantidad de CO2, ¿cómo trabaja? Ya, el modelo me está cumpliendo con la temperatura que tengo actualmente. Con este CO2 de ahora, con esas condiciones que le pongo, me da la temperatura planetaria actual. Voy a jugar un poco, le voy a poner más CO2 a ver qué pasa. Entonces, con esos modelos se trabaja para hacer pronósticos hacia adelante y también para regresar hacia atrás. ¿Cómo pudo ser el clima con menos CO2, con menos influencias de diferentes componentes del sistema, ¿no? Ahora, una de las principales limitaciones de estos modelos, y es muy importante, es que no funcionan bien con una de las variables más importantes, que es el vapor de agua. Entonces, las mayores fuentes de error que tienen los modelos climáticos están vinculados a que no se sabe interpretar bien todas las variaciones del vapor de agua, porque el agua pasa de sólido a líquido a tal. Entonces, ¿cómo sabes en cada momento qué cantidad de vapor de agua tienes en la atmósfera si está constantemente moviéndose? No ha sido estable ni nunca lo será. Estamos en un contexto de calentamiento global desde inicios del siglo XX, salvo ese periodo entre los 40 y 70. Hay un incremento de emisiones de CO2 a un ritmo nunca antes visto. Ahora estamos en 375 partes por millón. Hay numerosas evidencias actuales del calentamiento global, incremento del nivel del mar, la fusión de los glaciares, todo lo que hemos estado viendo ahora. Y finalmente las actuaciones gubernamentales y la regulación deben dirigirse hacia mitigación o disminución de emisiones, etc. y adaptación. Yo soy muy partidario de adaptar.